Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de química. En esta oportunidad comenzamos la nueva unidad titulada Química Orgánica y en esta clase en particular vamos a hablar sobre las bases de la química orgánica que nos van a permitir desarrollar las actividades en clases posteriores. Recordarles que ya vamos en esta clase número 9 para que puedan ordenar su estudio. Todas las clases en el aula están ordenadas por número para que se puedan poner al día. En esta clase vamos a abordar 4 puntos importantes. Uno con respecto a las distintas formas que tiene el carbono, ¿sí? ¿De qué lo hace tan especial? Las características estructurales del carbono, por qué dedicamos solamente un área de la química al estudio del carbono, propiedades de los compuestos orgánicos y algunos ejemplos de moléculas orgánicas presentes en nuestra vida cotidiana. La química orgánica también se le llama química del carbono y es principalmente porque los compuestos orgánicos tienen este átomo como fundamental en su cadena. No solamente átomos de carbono, sino carbonos enlazados a otros átomos, principalmente hidrógeno. El átomo de carbono es muy especial dentro de la tabla periódica porque es capaz de enlazarse con otros elementos y además con sí mismo. Este acto, por muy sencillo que parezca, no todos los elementos de la tabla pueden hacerlo. ¿Ya? El carbono en la naturaleza sigue un ciclo natural, que es el ciclo del carbono. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona, pero sí vamos a hacer una actividad con respecto a esto porque es súper importante cómo el carbono rota y cómo nosotros también somos parte de ese ciclo. En la naturaleza podemos encontrar el carbono formando parte de otros compuestos orgánicos, y es lo que nosotros estamos más acostumbrados, pero también se encuentra como elemento químico. Y esta parte es importante porque nosotros en las primeras clases comentamos lo que era la materia y cómo podíamos encontrar la materia en la naturaleza. Y la materia se puede encontrar como sustancias puras, eso quiere decir cosas que están hechas únicamente de un tipo de elemento, y hoy día vamos a ver un ejemplo de sustancias puras. El carbono, se puede encontrar principalmente con estas dos formas: el grafito y el diamante. El diamante, como me imagino que muchos lo conocen, es una piedra preciosa, es uno de los materiales más duros que existen en la naturaleza. Se extrae obviamente de la corteza terrestre, principalmente sus aplicaciones son en joyería por todas las propiedades que tiene el diamante. Y por otra parte tenemos como la versión feita del carbono, que vendría siendo el grafito. Y el grafito es muy útil sobre todo para el ser humano en cosas tan sencillas como la mina de los lápices. Estas dos formas tan diferentes, con colores tan diferentes y con propiedades tan diferentes, la única diferencia que tienen es cómo el carbono se está organizando en su estructura. Si se fijan, el grafito tiene, cada puntito simboliza un carbono, estos carbonos se agrupan en forma de redes, mientras que el diamante tiene el carbono agrupado en una especie de pirámide. Esa simple diferencia hace que tengamos materiales totalmente, con propiedades totalmente diferentes. Este ordenamiento siempre va a ser bajo condiciones favorables. El grafito se extrae en cierta zona de la Tierra porque en esa zona, bajo esas condiciones, es favorable esta estructura, y lo mismo para el diamante. En el caso del grafito, lo que tenemos es una forma alotrópica del carbono. ¿Qué significa eso? Alotrópico serían el diamante y el grafito, ambos con la misma estructura, solamente difieren en cómo se ordenan estos átomos de carbono. Ya el grafito tiene una particularidad, y es que según cómo se ordenen estas como especies de placas de carbono, es el tipo de grafito que existe. Existe el grafito hexagonal romboédrico, y la diferencia es, si se fijan acá, el orden de las letras, que simboliza en qué orden estas capas de grafito se están interactuando. Las líneas azules lo que representan son interacciones intermoleculares o fuerzas intermoleculares que vimos el primer semestre,
y las líneas rojas representan enlaces covalentes entre átomos de carbono. La única diferencia, aparte del reordenamiento de estos dos tipos de grafito, es la estabilidad que tienen. El grafito hexagonal es mucho más estable que el romboédrico, por lo tanto este tipo de grafito es mucho más probable encontrarlo en la naturaleza. Que sea estable significa que una vez que se adquiere esta estructura, va a ser muy difícil que esta estructura se rompa, se separe o ocurra algún evento que evite que se forme. A cada una de las capas del grafito ahora se conoce como grafeno. Y el grafeno, vamos a ver más adelante a modo de dato curioso, es un material que se descubrió hace unos años y que está siendo súper utilizado por las propiedades que tiene. Por otra parte tenemos el diamante, que es otra forma de carbono, y dijimos que el diamante se estructuraba como una especie de pirámide. A esta forma se le llama tetraédrica, porque tiene 4 puntos, por eso tetra. La diferencia que hace esta estructura es que convierte al diamante en uno de los materiales más duros que existen, como ya lo habíamos mencionado. La dureza no es lo que yo toco y siento duro como conocemos, sino que es la capacidad que tienen los cuerpos de resistir al rayado. El diamante no se puede rayar, ni con una llave, ni con el piso, nada. Los diamantes se forman en la corteza terrestre, como les dije, bajo condiciones especiales, por ejemplo, alta presión y temperatura, y eso permite que esta rigidez que posee evite las impurezas, por eso lo hace tan preciado como una joya. En el laboratorio se pueden preparar diamantes, obviamente el problema siempre va a ser el grado de pureza que se puede obtener, ya que las condiciones naturales, como su nombre lo dice, son naturales y por ende siempre van a tener 100% de pureza. En este pequeño texto nos cuenta un poquito la historia sobre dos científicos que ganaron el premio Nobel precisamente por el descubrimiento del grafeno. El grafeno dijimos que eran estas capas que formaban al grafito. Otra cosa curiosa es que uno de estos científicos, Gain, también fue galardonado con el premio Ig Nobel. Este premio premia, valga la redundancia, a experimentos insólitos. Y acá por eso dice que es una parodia del premio Nobel. Y en este caso a este caballero se le ocurrió hacer levitar a una rana con un campo magnético y por eso logró este Ig Nobel. La tarea que ustedes van a tener de esta semana va a ser averiguar sobre la tercera forma estable en la que se presenta el carbono. Hay un tercer material en el que está compuesto únicamente de carbono y obviamente es estable, esa es la palabra clave. ¿Qué significa o por qué hay que hacer tanta distinción en esto? Porque obviamente hay más formas en que el carbono se puede organizar, pero esas formas se desarman constantemente. Eso le quita estabilidad y por lo tanto yo no lo podría encontrar en la naturaleza si es inestable. Veamos ahora las características estructurales del átomo de carbono, por qué lo hacen tan especiales. Y esta imagen no está puesta aquí al azar, sino que es para que vean la versatilidad que tiene el carbono. Nosotros en el primer semestre hablamos con respecto a los tipos de enlace, y entre ellos mencionamos al enlace covalente, un enlace capaz de compartir los electrones de la última capa de energía, que son los electrones de valencia. Y dentro de los enlaces covalentes mencionamos que existen 3 tipos de enlaces, el simple, el doble y el triple. El carbono es capaz de formar los 3 tipos de enlaces covalentes que existen, es capaz de formar enlaces covalentes apolares, es capaz de formar enlaces covalentes polares y es capaz de agruparse con otros carbonos y además con otros átomos como oxígeno e hidrógeno principalmente. Entonces, todas estas moléculas son orgánicas porque su esqueleto principal es CH, o carbono unido a otros elementos. Para caracterizar al carbono necesitamos primero saber dónde se encuentra, y el carbono está ubicado en la tabla periódica. Acá hacemos un zoom a sus símbolos, su número atómico y su masa, y podemos decir que el carbono está ubicado en el periodo 2, ahí segunda fila, y está ubicado en el grupo 4, o en el grupo 14, 4A o 14.
Su número atómico es 6, y eso nos permite hacer la configuración electrónica y de esta manera encontrar que en la última capa de energía, que es el nivel 2, tiene 4 electrones de valencia. Y eso es lo que hace tan especial al átomo de carbono, su valencia, que lo convierte en un átomo tetravalente. Eso le permite hacer los 3 tipos de enlace y le permite hacer este fenómeno que no vamos a entrar en detalle, pero que es la hibridación de orbitales. Y la hibridación es simplemente que el carbono, obviamente tiene un núcleo, lo vamos a dibujar un núcleo positivo, tiene el primer nivel lleno, y en el segundo nivel, donde tiene electrones desapareados, porque tiene solamente 4 acá, en el 4, le faltan 4 para completar el octeto, estos 4 son capaces de solaparse con otros orbitales, son capaces ahí de traslocarse, cambiar su forma, y que de esta manera sea siempre conveniente formar enlace con carbono. La hibridación me permite acomodar toda la forma de las nubes electrónicas para que no se repelen. Piensen que acá estamos negativo con negativo. Obviamente los opuestos se repelen. Entonces, naturalmente hay una repulsión cada vez que dos átomos se acercan. Pero el carbono es capaz de ordenarse haciendo estas hibridaciones, estos solapamientos, y mantener su forma tetraédrica. De esta manera poder formar 4 enlaces sin ningún problema, cosa que no hace cualquier átomo de la tabla periódica. Por eso el carbono merece un tratamiento, un trato especial, y un área de la química especialmente dedicada a su estudio. Los compuestos orgánicos, aquellos que están hechos principalmente de esqueletos de carbono, digo esqueletos de carbono porque existen otras moléculas que tienen carbono, por ejemplo el CO2, pero el CO2 tiene un carbono, y el CO2, como vimos en el primer semestre, se clasifica como un óxido, ¿sí? Por eso dióxido de carbono es un compuesto inorgánico. Para ser compuesto orgánico necesitas un carbono unido principalmente a hidrógeno o cadenas de carbonos para poder llamarte orgánico. En clase vamos a comentar por qué puse esta imagen que no es al azar, sino vamos a hablar de cómo nosotros hemos degenerado la palabra orgánico y que quizá ni siquiera sabíamos qué significaba y la utilizamos en contextos que de repente no corresponden. Los compuestos orgánicos se diferencian de los inorgánicos en varios puntos que vamos a ir evaluando en este video. Este cuadro comparativo muestra cuáles son los temas en los que podrían variar o en los que varían las características de los orgánicos versus inorgánicos. Una de ellas es de dónde se extraen. Lo orgánico tiene relación siempre con lo natural. Todas las cosas orgánicas se extraen de la tierra, ya sea de seres vivos o de la misma tierra, y también pueden sintetizarse en el laboratorio, pero acuérdense que dijimos que el problema era el grado de pureza. Ejemplos de compuestos orgánicos, los hidrocarburos. Los hidrocarburos es lo que nosotros conocemos como combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural, y de ahí obviamente lo que aparece de ello. Y todo esto se extraen desde la naturaleza y presentan principalmente grandes estructuras de carbono y hidrógeno. Mientras que los compuestos orgánicos están principalmente como sales óxidos y se presentan principalmente como minerales dentro del planeta. Dijimos ya que los compuestos orgánicos están hechos de carbono y hidrógeno principalmente, aunque se pueden unir elementos como el nitrógeno, el azufre, el fósforo o los halógenos, que son los que pertenecen al grupo 7, cloro, bromo, yodo, flúor. En cambio, los compuestos inorgánicos tienen combinaciones de otros elementos y no poseen carbono. Y tampoco el enlace carbono-hidrógeno. Ese enlace es clave para llamar orgánico. Como les dije, el dióxido de carbono es un ejemplo, o como el carbonato de calcio, de moléculas que tienen carbono, pero no es su átomo principal, no es una cadena de carbono, ni tampoco hay enlaces CH.
Con respecto al tipo de enlace que forma, solamente enlaces covalentes, puede ser polar o apolar. En cambio, los compuestos inorgánicos presentan también enlace iónico, y de hecho este es el enlace principal que tienen los inorgánicos. Con respecto a las temperaturas, existe la temperatura de fusión, que es el paso de sólido a líquido, y la temperatura de ebullición, que es el paso de líquido a gas. Que sean bajas es un problema y es algo que nosotros vemos normalmente en nuestra cotidianidad, por ejemplo, el aceite de coco. No sé si alguien ha ocupado aceite de coco que de repente uno lo deja a ciertas temperaturas y ya se empieza a derretir, ¿cierto? Ya empieza el proceso de fusión. Que sean bajas quiere decir que solamente a 17 grados Celsius el ácido acético ya lo podemos ver como un líquido. Y el ácido acético es el vinagre que tenemos en la casa. Entonces, a temperaturas muy bajas, en teoría, el vinagre se empezaría a congelar, pero ya a la temperatura de la casa lo vamos a ver en estado líquido. El vinagre no es recomendable, obviamente, refrigerarlo porque podríamos acelerar el proceso de fusión, aunque tampoco quedaría como hielo, pero sí no estarían en las condiciones de estado líquido. Y la temperatura de ebullición es 118. Ustedes dirán, no, 118 grados Celsius es alto. Sí, pero no tan alto comparado con las temperaturas de los compuestos inorgánicos, que son extremadamente altas. Por ejemplo, para que se fusione, necesitamos 776 grados Celsius para que recién el cloruro de potasio pase a estado líquido. Entonces, si yo lo caliento un cloruro de potasio en mi cocina, no hay opción de que este cloruro de potasio, que es sólido, pase a líquido, y menos que ebulle casi a los 1500 grados Celsius. Otra característica que es relevante y que diferencia ambos compuestos es su capacidad de ser conductor eléctrico y térmico. Los conductores eléctricos y térmicos por excelencia son los compuestos inorgánicos. Los orgánicos no tienen esa característica y es simplemente porque los orgánicos no tienen enlaces covalentes. En cambio, dentro de los compuestos inorgánicos tenemos muchos enlaces iónicos y la corriente eléctrica se trata de electrones, de iones. Por eso se permite la conducción de este tipo de energía. Eso con respecto a las características que diferencian ambos compuestos. Y vamos a hacer ahora finalmente una conexión con la vida cotidiana y vamos a hablar un poquito sobre las biomoléculas. Las biomoléculas, me imagino que en biología la han visto, son grandes estructuras que conforman a todos los seres vivos. Y acá tenemos las 4 imágenes que representan a las 4 biomoléculas que uno estudia. Si se fijan, todas estas moléculas que están presentes en la imagen están o coinciden en algo, y es en las cadenas carbonatadas unidas a hidrógeno. CH, en estos anillos, cada punto, cada vértice es un carbono. Acá tenemos lo que me imagino que algunos ya han detectado, un aminoácido. Acá la famosa glucosa, que es parte de la energía, un nucleótido y un colesterol. Y cada uno de estos pertenece a o construye o constituye a las biomoléculas. Los aminoácidos, uno al lado del otro, y luego ordenados en 3 dimensiones, conforman las proteínas, que tienen un montón de funciones en el cuerpo: restauradora, reparadora, defensa, catalizadores, tiene funciones estructurales y un montón más. Los carbohidratos, que son los que se encargan de darnos energía, energía rápida, es la energía que me permite en estos momentos hablar, mover el mouse. Esas simples acciones donde yo estoy gastando energía, son los carbohidratos los que se están encargando de producirla. Los lípidos también son fuentes energéticas, pero de reserva. Por eso los lípidos se almacenan, y si nosotros almacenamos demasiados, se convierten en triglicéridos o los famosos rollitos del cuerpo. La grasita del cuerpo son lípidos. Aparte de su rol energético, tiene un rol de amortiguador a golpes y de aislante térmico. Y los ácidos nucleicos este nucleótido es la unidad básica del ADN y del ARN, que son las moléculas que
controlan todas las funciones vitales, porque obviamente llevan la información genética. Entonces lo importante es que lo orgánico es todo aquello que solamente tiene carbono e hidrógeno, y obviamente nosotros somos 100% orgánicos, porque lo único que tenemos son moléculas orgánicas constituyendo lo principal. Sin embargo, nosotros también necesitamos de los compuestos inorgánicos para vivir, por eso es eh, necesario tomar agua, es necesario tomar minerales, es necesario las vitaminas y todo lo que uno incorpora en la dieta. Estas cosas están de manera natural en nuestro cuerpo y además uno le incorpora en la dieta, y nuestra dieta se basa en consumir otros seres vivos que también están hechos de esta estructura. Entonces esto es un ciclo orgánico. Entonces en clases vamos a ahondar un poquito más en estos detalles para que ustedes también puedan hacer las preguntas correspondientes y también podamos hablar con respecto a la tarea, cómo va a ser evaluada y para qué fecha hay límites de entrega. Espero que estén muy bien y nos vemos en clases.